y se llama la Hermosa. ¿Por qué? Porque la Virgen comienza digamos, la Virgen de Dolores, que 4 dolores son cuando está vivo Jesús y 3 cuando muere en el triduo pascual. Entonces, comienzan, se tocan las 12 campanadas, pero pensemos también que en la recolección se van a dar las 12 campanadas, que en la Merced, en toda Guatemala, se va a dar eso. Entonces tenemos que pensar en otra ceremonia totalmente diferente. Ahora, pensemos también que dentro de las mismas hermandades, como por ejemplo, como puede ser la cofradía de Jesús de Candelaria, nosotros decimos, pero ¿por qué hay cofradía de niños? ¿Por qué hay cofradía de españoles? ¿Por qué hay de negros? ¿Por qué? Porque así se estilaba en la época de la colonia. Pero lo más interesante es ver documentos, por ejemplo, de la Candelaria, donde se mira, por ejemplo, nosotros los descendientes de los conquistadores tlaxcaltecas, aliados con los cachiqueles, que también somos señores de esta tierra, vencedores de los quichés. Mire, entonces ya uno mira cuestiones que uno dice, pero ya se dan. Entonces, pero todas esas cuestiones que se dan, fíjense también, son producto de la organización de castas y determinados linajes cuya, digamos, resguardo de identidad se va a dar en las cofradías. Ojo, vean ustedes por qué la recolección es lucha por mantener todo eso y le es muy difícil mantenerlo frente al avance de la cultura global. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo, aquí ya vemos, por les digo yo, quizás unas 50,000 personas, 100,000, 1,000,000, digamos, en relación de estos actos que se hacen en Guatemala. Pero piensen ustedes cuántos están en el puerto, cuántos están en Xipulul, cuántos están en todos esos lugares. Entonces, eso es lo válido para hacer el resguardo de la identidad nacional. Pero esto está luchando por no morir frente al avance del capitalismo y la cultura global. Es ahí donde es necesario que comprendamos todas estas situaciones, porque si nosotros no tenemos idea de cómo defender estas tradiciones, no tiene objeto que exista. Sigamos. Dentro de esto, fíjense, estos mismos terremotos nos han hecho ya no concatenar lógicamente las ceremonias, por ejemplo, de las 5 llagas que están en San Francisco, ¿no? Y aquí les correspondería en la capilla de lo que era la capilla de la Concepción, lo que actualmente es la capilla de la Pasión. Pero, como les digo, todas esas cuestiones de los terremotos han borrado todas esas huellas y todo esto que es un poco difícil de concatenar. Y la procesión terminaba en el Santo Sepulcro, ya que estaba en la capilla de San Francisco. En la recolección debió de haber tenido esta misma composición. ¿Por qué? Porque la recolección está basada bajo las reglas de los franciscanos. Y dentro de eso, fíjense bien, la imagen en el año no permanecía expuesta al público, ¿verdad? Sino que permanecía en el Santo Sepulcro. Pero en el Santo Sepulcro lo que había es un sudario, como el que nosotros vemos allá, un santo sudario. Y ese sudario permanecía expuesto al público. ¿Por qué? Porque era el símbolo de que nosotros no veneramos al muerto, sino que veneramos a un Cristo vivo. ¿Por qué? Porque el domingo de resurrección, las mismas hermandades de Nuestra Señora de la Soledad, la hermandad del Sepulcro, la hermandad de las 5 llagas, la de la Veracruz, todas participaban en el santo entierro de Cristo, pero también todas participaban en su gloriosa resurrección, realizando una procesión por la imagen de María Magdalena y un sudario. Y para que lo podamos nosotros corroborar, podemos ver, por ejemplo, las crónicas de Dávila Padilla, la crónica de Valadez y también el documento del padre Villalobos. Entonces, eso para que nos demos una idea de cómo funcionan todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros venimos y hacemos una procesión tan grande, tan cansada de difunto, que ya a pocos les dan ganas de ir a lo máximo, que es la resurrección. ¿Qué pasó con el paño de Jesús, digamos, del Señor de la Penitencia? Pues los terremotos, la misma biodiversidad, porque el templo es un poco húmedo también, puede haberse comido. Entonces, bueno, pero como esto nos ayuda un poquito también para desaparecer una tradición, ¿no? Y nos ayuda un poco más a extender otra, ¿verdad? Porque una cosa se impone sobre otra siempre. La ley de la negación de la negación. Es algo que tenemos que tener pendiente de eso. Sigamos. Dentro de esto, fíjense bien, para que nosotros nos demos una idea de esto que les estoy diciendo y la función social de las imágenes,
Vean ustedes si esta imagen no es desprendida del libro de Alberto Durero, ¿verdad? Se los dejo a su criterio, a su juicio. Vean ustedes la composición muscular, los nudos, todo, el juego de las 7 cabezas y media. Es una imagen perfecta, simple y sencillamente. Sigamos. Luego, esta relación que ya les hice, y luego esta relación de que cómo estaba él en el culto, digamos, cuando estaba antes de 1721, ¿no? Cómo se manejó todo esto y cómo se maneja posteriormente. Luego vean ustedes la idea del santo sudario, en donde se tapaba la imagen, y vean ustedes la ceremonia. Miren, por ejemplo, en estas ustedes se dan cuenta, en la parte inferior izquierda, miren un tenebrario, ¿no? El uso del tenebrario, que me imagino que debe haber en la recolección un tenebrario. En el libro del fasistol para colocar la escena, ¿no? Los libros y poder plantar todo eso desde los profetas, luego lo cristiano de Viernes Santo y San Pedro arrepentido y la Magdalena. ¿Para qué? Para que sean ejemplos de vida de nosotros, como símbolos del arrepentimiento. Para todo esto les digo, todo esto había que estudiarlo un poco más ligado a la retórica cristiana, que planteaba, por ejemplo, que toda la iglesia tenía que estar encortinada de negro ese día, y que para iniciar ese ceremonial a las 12 solo entraba una persona con el libro de la cátedra y una candela para realizar toda una ceremonia teatral. Miren donde estaba Dimas, Gestas, la Magdalena. Entonces, todo eso no llega a todo lo de a todo ese homenaje, no llega a la recolección, sino que solo el Cristo de la penitencia y pues la imagen de la Santísima Virgen, pero que ya es un poquito más tardía, ¿no? A finales del siglo XIX, es que precisamente Miguel encontró los documentos, ¿verdad?, de un señor labrado y las imágenes de San Juan y la Magdalena. Pero eso no es un problema, porque eso bien pudo haber sido significado por gente en vivo, ¿verdad?, como una ceremonia de la pasión en vivo, como una escultura, pudo haber sido de otra forma. Sigamos. ¿Cómo es la recolección y qué es lo que nosotros vemos y vivimos? Lo que nosotros vivimos actualmente, fíjense, si yo les digo busquemos una fotografía de Jesús de la Recolección o de las procesiones de la Reco antes por ejemplo, de 1890, no hay. ¿Por qué? Porque fue hasta que este Papa, que es León XIII, y en Guatemala Ricardo Casanova y Estrada, él lo cita, él se expulsaba en el gobierno de Lisandro Arias de Guatemala, Ricardo Casanova y Estrada, bajo cualquier pretexto. Entonces él se va a Nueva Orleans y se da cuenta de que la iglesia en Estados Unidos es muy próspera y muy rica. Y entonces llega entonces cuando él está en Nueva Orleans lo cita el Papa y juntos estudian la manera de reorganizar y recomponer todas las tradiciones que existen en Guatemala, y ellos en 1893 reorganizan el calendario litúrgico y el calendario devocional de Guatemala, en los que se incluyen todas estas ceremonias que les estoy diciendo de la constitución, del sentimiento tal. Entonces estos son los padres de la Semana Santa y de las tradiciones tal y como nosotras lo miramos en la modernidad. Para América Central, y pensemos que ahí todavía falta la guerra de los cristianos con México, pasa otros grandes problemas, pero Ricardo Casanova y Estrada y León XIII van a ser los que van a hacer la nueva política en la cual ellos se dejan retratar por personas no católicas para que pueda perderse ese sentido de miedo a la reproducción mecánica del arte. Entonces es aquí donde ya, por ejemplo, el mismo el Papa León XIII se deja hacer una bendición que envían a nuevos pueblos o a estas ciudades renovadas. Y también hay una cuestión muy importante: la iglesia para este entonces deja un papel que es la reproductora directa del sistema de vida por medio de la religión, o sea, la gente aprende en la iglesia. Entonces acá ya la iglesia va a ser mediadora entre los distintos grupos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que su papel es válido no solo en las monarquías, sino que es en las nuevas naciones emergentes que van a ser una nación burguesa, van a ser el papel
va a ser totalmente diferente de mediadora, por ejemplo, en los estados socialistas, en los estados comunistas. Entonces se dan cuenta que cambia hasta el papel de la iglesia. Sigamos. Aquí ya pueden ver ustedes, ¿verdad?, cómo es esto, ¿no? Cómo aquí nosotros nos vamos a explicar. Don Ricardo Casanova Estrada regresa a Guatemala en 1897 y regresa con motivo del año de conmemoración con motivo del año de conmemoración de las bodas de oro, de las bodas de diamante de la independencia de Guatemala. Y entonces, como parte de eso, se hace el himno nacional, se hacen una serie de manifestaciones con el objeto de darle un carácter nacional a lo que es el Estado burgués capitalista. Entonces la iglesia oficialmente asume este papel de mediadora entre los distintos grupos sociales, es decir, mediadora entre evangélicos, comunistas, anticomunistas, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde se organiza el culto del pueblo. Esta es ya la esencia del barrio de la reflexión, digamos. Esto ya lo dijo Miguel. Y luego vean ustedes, nosotros pensamos que esa procesioncita que le daba la vuelta a la manzana era pequeña, pero no, vean ustedes, es una procesión grande, es una procesión lujosa. El Cristo de la Penitencia está debidamente con su alba blanca. Y vean ustedes las urnas con las que podemos comparar esto, no son tampoco nada sencillo. ¿Qué quiere decir? Eso que ya en la década de los 20 estamos hablando ya de un culto grande de la identidad y de pasos hacia adelante, digamos. Y luego pues llega el padre de Murcia en la década de los 50, pero él llega para hacer un énfasis en lo que es la iglesia como mediadora de distintos grupos sociales, ¿no?